Antes de las motos de enduro modernas, antes de las electrónicas y los mapas de potencia, estaba ella, la Honda XL250. Una bestia sencilla, ruda y lista para devorarse cualquier camino. Fue la primera 4 tiempos en el barro cuando todos le rezaban al 2T. Y no solo sobrevivió, los humilló. Hoy viajamos al pasado para conocer a la pionera, la leyenda, la todoterreno que lo empezó todo. A ver, ponte en situación. Año 1972. Nixon todavía no había renunciado, la guerra de Vietnam seguía, y si querías una trail te tenías que conformar con una de 2 tiempos sí o sí. Todo era humo azul, olor a aceite quemado y ese clásico ñi de mosquito con esteroides. Eran motos que andaban fuertes, sí, pero cada tanto te dejaban tirado o te obligaban a cambiar segmentos más seguido que de calzoncillo. Y ahí aparece Honda que dice, ¡Hey! ¿Y si hacemos una trail de 4 tiempos? Los ingenieros japoneses se miran entre ellos y sueltan. Pero Hiroshi, eso es una locura. Y Hiroshi, que venía meditando fuerte y tomando té verde sin azúcar, responde, precisamente por eso vamos a hacerlo. Y así nace la Honda XL250, una trail completamente distinta a todo lo que había en el mercado. Mientras las otras marcas japonesas seguían sacando 2 tiempos que parecían una motosierra sobre ruedas, Honda lanza una trail 4 tiempos con motor monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y, agárrate, con 4 válvulas en la cabeza. Sí, en plena década del 70. Una arquitectura de válvulas que ni algunas motos modernas tienen. Potencia, 24 caballos. Nada que te arranque los brazos, pero te llevaba a todos lados, y lo mejor, no se rompía nunca. Un motor más duro que un mecánico de Dakar, con una entrega de par suave y predecible, ideal para terrenos complicados y para principiantes que no querían comerse un árbol el primer día. Venía con suspensiones convencionales, horquilla telescópica adelante, doble amortiguador atrás, frenos de tambor en ambas ruedas, porque los discos todavía eran cosa de aviones, y un diseño robusto, sencillo, sin adornos. Lo justo y necesario para el campo, pero homologada para calle. O sea, te llevaba al trabajo, al almacén y después al monte. Todo en la misma jornada y sin chistar. Además, tenía detalles que la hacían especial. Tanque de chapa, chasis doble cuna de acero, escape elevado, posición de manejo cómoda para pasar horas arriba sin quedar rengo, y una fiabilidad mecánica que era poesía para los oídos del usuario común. Y ojo, no era bonita, era medio cuadrada, con farol redondo y guardabarros que parecían sacados de una bicicleta de los 50. Y tampoco era rápida. A fondo llegabas a 110 kilómetros por hora y con viento a favor. Pero era una Honda, y en los 70 eso ya era decir muchísimo. Era calidad, ingeniería japonesa con cabeza y una visión distinta. Hacer una trail que no tuviera que ir al taller cada 2 salidas. Y así fue como la XL250 se convirtió en la madre de las trail 4 tiempos japonesas. Una especie de mula todoterreno con almacén. No necesitabas ser experto ni tener experiencia en enduro. Solo necesitabas querer salir a perderte. Y ella te llevaba, y lo mejor, te traía de vuelta. Honda no se duerme en los laureles. Ya habían pateado el tablero en el 72, pero en vez de relajarse y ponerse a tomar saké celebrando, en 1978 meten la segunda marcha. Lanzan la Honda XL250S. Misma filosofía, mismo espíritu todoterreno, pero con una capa de inteligencia y refinamiento encima. Era como si a la mulita del campo le hubieran puesto anteojos y le enseñaran a programar. Arrancamos con algo clave, encendido CDI. Hasta ese momento la XL250 venía con platinos, esos simpáticos contactos que había que limpiar, calibrar y cambiar cada tanto. Pero con el CDI, eso se terminó. Mantenimiento bajísimo, arranque más fiable y chispa más fuerte. Traducción: la moto se despertaba con solo mirarla. Le dabas al botón, o a la patada según el año, y encendía con ganas de comerse el mundo. Nada de andar renegando con una chispa débil o una bujía medio dormida. Después le meten una caja de 6 marchas.
¿Por qué importa esto? Porque ahora sí podías ir en autopista sin que el motor sonara como una licuadora con piedras adentro. La sexta marcha hacía que la XL250S tuviera más elasticidad en ruta, pero también que fuera más cómoda en ciudad. No tenías que estar todo el tiempo haciendo cambios como si estuvieras en un videojuego retro. Las suspensiones también evolucionaron. Mejoraron la horquilla delantera y atrás metieron amortiguadores con más recorrido y mejor respuesta. No era una moto de motocross, pero tragaba pozos con dignidad. A eso añádele que la hicieron más ligera y más ágil, sacándole peso muerto de donde se podía. Y eso era clave porque Honda sabía que sus clientes no eran Travis Pastrana ni pilotos del Dakar. Eran oficinistas, contadores, trabajadores, estudiantes que los fines de semana querían dejar el Excel y salir a embarrarse un rato. El diseño también cambió un poco. Más moderno, tanque más estilizado, asientos más cómodos para dos personas y hasta algunos detalles estéticos más pulidos. Pero sin perder el alma, seguía siendo una herramienta de trabajo, pero ahora más civilizada. Y todo eso impactó fuerte. La XL250S fue un éxito rotundo en mercados como Estados Unidos, España y toda Hispanoamérica. Era fácil de mantener, confiable como una madre y versátil como navaja suiza. La moto que llevó a miles de personas a su primer viaje al campo, a su primera travesía en caminos de tierra, a su primer cruce de arroyo y lo más importante, los trajo de vuelta enteros. Porque la XL250S no era solo una moto, era una puerta de entrada a la aventura. Una moto que no exigía experiencia, ni presupuesto de carrera, ni andar en cuero con casco de Darth Vader. Solo pedía una cosa: ganas de perderte. Espera, la XL ya funciona, la gente la ama, es confiable, se vende sola, y si le metemos esteroides, proteína y le enseñamos a hacer sentadillas. Y así nace la Honda XL250R, la versión vitaminada, refinada y con más actitud de la Trail 250 por excelencia. Arrancamos por lo importante. El motor seguía siendo el mismo bloque base del modelo S, pero con ajustes internos finísimos que lo hacían más suave, más potente, más progresivo. Se mantuvo el monocilíndrico 4T de 250 centímetros cúbicos, pero mejoraron la carburación, la admisión y en algunos años incluso la compresión. El resultado era una moto más elástica, con mejor entrega de torque en todo el rango de vueltas. Sacaba unos 27-28 caballos bien aprovechados. No parece mucho, pero en tierra y con poco peso se notaban. Era una moto que ya no solo te llevaba al campo, te divertía en el camino. Pero lo más revolucionario fue atrás. La suspensión trasera ProLink, un sistema de monoshock progresivo con bieletas que era la tecnología que usaban las motos de competición. El resultado: más recorrido, mejor absorción de impactos, más comodidad en uso urbano y mucho más control en terrenos rotos. Los baches pasaron de ser enemigos a convertirse en excusas para acelerar. Delante también se mejoró la horquilla, con más diámetro y recorrido. En conjunto, la XL250R ya no era una trail tranquilita, era una trail guerrera sin perder la educación. Y visualmente, un cambio total. Se acabó el look cuadrado, rústico, casi militar de la XL250S. Ahora tenías plásticos más envolventes, líneas más modernas, un asiento más estilizado. Algunos modelos venían con guardabarros altos, faros más integrados al diseño y en ciertos mercados hasta el legendario freno a disco delantero. Sí, el disco. El freno que no chillaba cuando llovía
y no te abandonaba bajando una cuesta de tierra con el culo fruncido. La XL 250R ya estaba lista para la ciudad moderna. Podía ir al supermercado o a la universidad sin que te miraran como si fueras a entrar a robar. Pero también estaba lista para cruzar una cordillera entera si hacía falta. Y en cuanto a rivales, claro que los tenía. Yamaha XT 250, Suzuki DR 250, incluso la Kawasaki KLX 250. Todas buenas motos. Pero la XL 250R tenía algo que las otras no. Una fiabilidad de tanques de guerra. Esa sensación de que si te caías en el medio de la selva, no solo no se rompía la moto, sino que además te levantaba, te curaba la herida y te pedía que sigas. Esta generación se mantuvo entre 1981 y 1987 aproximadamente, con ligeros cambios estéticos y mejoras mínimas según el país. En Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Brasil. La XL 250R fue la reina absoluta de la aventura accesible. Muchos la usaban para trabajar durante la semana y se la llevaban al monte el fin de semana. Doble vida, cero dramas. Porque esa era la magia. No necesitabas camioneta, no necesitabas GPS, no necesitabas una KTM de $20,000. Solo necesitabas una XL 250R, un casco y ganas de embarrarte. ¿Por qué la XL 250 se volvió un ícono? Porque era todo lo que una moto debería ser. Robusta, simple, versátil, barata de mantener. La XL 250 no necesitaba marketing ni pilotos famosos. Su fama se la ganó con hechos. Llevarte, traerte y no romperse. Podías usarla toda la semana para ir a trabajar y el fin de semana meterte por un camino de cabras. Tenía el encanto de las motos que hacían todo, sin hacer drama. Era como ese amigo que no habla mucho, pero siempre está cuando lo necesitas. Ese que tiene una navaja suiza, una linterna y 2 bujías de repuesto en la mochila. Y te preguntarás, ¿vale la pena una hoy? Si la encuentras bien cuidada, sí. Mecánica simple, sin electrónica, sin sensores. Se repara con herramientas básicas. El motor es indestructible. Los repuestos se siguen consiguiendo. Y la comunidad es muy activa. En el mercado de segunda mano, las XL 250 tienen su lugar. No son baratas, pero tampoco locuras. Están en ese punto justo donde pagas por historia y fiabilidad, no por moda. Y además tienen ese look retro que ahora está tan de moda. Parece una moto de Instagram, pero con alma. Y si te interesa conocer a la heredera espiritual de esta bestia, la imponente Honda Africa Twin, haz clic en este video y nos vemos ahí.